Acompáñame al libro de Efesios, por favor, en la Biblia, en el Nuevo Testamento. Estamos estudiando esta carta de Efesios y conforme preparaba el mensaje, tengo que confesarte que lo deshice y lo rehice como 5 veces porque es un pasaje difícil, pero teológicamente es un pasaje maravilloso. Y tú sabes que yo tengo una cabeza y un corazón de teólogo y me emocionan cosas que a muchos de nosotros no nos emocionan y queremos la cosa práctica, ¿verdad? Y yo estaba bien emocionado y de pronto decía, voy a dejar a todos mis hermanos confundidos y me van a sacar a la calle allá enfrente y Señor, ayúdame porque quiero ver la parte práctica de todo esto. ¿Y sabes algo? La palabra de Dios es práctica, es viva, es eficaz, es maravillosa. Entonces estoy pidiéndole al Señor que esta mañana nos ayude, nos enseñe y nos motive con su palabra. Gálatas, Efesios, después de Gálatas está Efesios y vamos a ir al capítulo 1. Yo no sé si a ti te pase o a tus papás, o con tus papás, o con tus hermanos, o con tus amigos, o con alguna persona allegada a ti, pero a mí muy frecuentemente mi esposa me pregunta, mi amor, ¿por qué me amas? ¿Por qué me quieres? Y casi siempre que me pregunta yo le digo, bueno, mi amor, pues porque sería imposible no amarte, ¿verdad? Mi amor, otras veces le digo, gorda, eres la mujer más maravillosa de la tierra, por eso te amo. Y como que esas cosas, la verdad, no la dejan satisfecha. Me dice, no, está bien, pero a ver, dime por qué me amas. Dime específicamente por qué me amas. Y eso lo que hace es que a veces a los hombres nos hace poner en stop, detener ese botoncito que tenemos ahí de la respuesta automática. Estamos viendo el fútbol o estamos haciendo un trabajo o estamos preocupados por cómo pagar las cuentas o qué sé yo y nos hacen preguntas y contestamos en automático, ¿verdad? Pero cuando te dice tu esposa, no, dime. Y ahí te tienes que mandar una señal a la ardillita que está allá atrás y, órale, ponte a correr, ponte a trabajar, tienes que poner atención a lo que te están preguntando, ¿verdad? Entonces me pongo a pensar y entonces empiezo a darle una lista de todas esas cosas, de todos esos momentos, de todos esos detalles que tiene conmigo y le empiezo a decir cada detalle hasta que me quedo sin aire. Y conforme más y más le digo, más me doy cuenta que nada más estoy arañando la superficie porque es una mujer extremadamente maravillosa. Tiene tantas cosas mi esposa que la hacen una mujer adorable, verdaderamente. Y no te digo esto porque sea el mes del amor. No te digo esto porque todo el mundo ande con maripositas y corazones, sino porque es bien fácil amar a alguien que hace algo por ti. ¿No es cierto? Estás en el trabajo y de repente te ve tu compañero de trabajo y te ve que traes cara de que no has dormido en 3 días y te dice, mira, ¿por qué no te vas? Yo cierro, yo aquí me hago cargo de lo que falta. ¿De veras? Sí, vete. Y te vas y tú dices, ay, qué buena onda, ese Juan Ramón es a todo dar, ¿a poco no? Porque me está haciendo el favor, ¿verdad? O de repente, ¿cómo no vas a amar, por ejemplo, a tus hermanos? Cuando tus hermanos hacen algo ahí para que tu papá no te regañe o para que no te castigue y salen por ti y abogan por ti con tu papi, con tu mami, etc. Ese tipo de cosas no puedes no amarlos porque están haciendo algo por ti. Y déjame decirte algo, si la semana pasada no fue suficiente para ti los 2 versículos que estudiamos en el libro de Efesios acerca de la gracia, acerca de la paz que Dios nos da, yo creo que hoy, conforme continuamos este estudio, vamos a aprender acerca de las bendiciones que Dios nos ha dado. Y vamos a ver cómo Dios nos ha bendecido y vamos a ver lo que estas bendiciones producen en nuestra vida, que es una explosión de alabanza, que es una seguridad en lo que Dios está haciendo y una seguridad en el amor increíble y el amor perfecto de nuestro Padre Celestial. Así es de que acompáñame por favor, Efesios capítulo 1, versículo 3. Vamos a leer la palabra de Dios. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él,
En amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados, según las riquezas de su gracia, que hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia, dándonos a conocer el misterio de su voluntad, según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo de reunir todas las cosas en Cristo, en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así las que están en los cielos como las que están en la tierra. Versículo 11. En él asimismo tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad, a fin de que seamos para alabanza de su gloria, nosotros los que primeramente esperábamos en Cristo. En él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras de nuestra herencia, hasta la redención de la posesión adquirida para alabanza de su gloria. Padre, te damos gracias por tu palabra. Señor, porque tu palabra es verdad y es vida, y es útil para instruir, para redarguir. Señor, porque es útil, porque es tu palabra, que tiene tu autoridad y que tiene tu verdad. Te pedimos que tu Espíritu Santo nos instruya esta mañana. En el nombre de Jesús. Amén. Mira, ya habíamos aprendido que el apóstol Pablo escribió la carta de Efesios, y la semana pasada estudiamos 2 versículos de esta epístola, pero casi siempre cuando Pablo escribía una carta, después del saludo, lo que él hacía es que daba un comentario acerca de la gente que iba a leer la carta y decía algo bueno de ellos o por qué le daba gracias a Dios por sus vidas, y esto lo vas a ver en Romanos, lo vas a ver en Corintios, en Filipenses, en Colosenses, etc. Pero en esta carta vemos algo bien diferente. ¿Viste cómo casi me quedaba sin aire mientras leía el pasaje? ¿Te diste cuenta? Todos esos versículos no tienen ni un solo punto. ¿Y sabes por qué? Porque es una explosión de alabanza. Lo que Pablo está haciendo en esta carta, está alabando al Señor de una manera exuberante por todas las cosas que nos ha dado. Es una explosión de alabanza, es una explosión de adoración a Dios por ese amor inmerecido, para que tú y que yo recordemos la gracia de Dios del cual somos receptores. Tú y yo somos los beneficiarios de ese amor y de esas bendiciones. Todo esto que leímos ahorita, en el griego original, es una sola frase. ¿Te imaginas eso? 202 palabras, una sola frase. O sea, es una de las frases más largas que vas a encontrar en la Biblia, una sola oración. Y conforme vemos esto y conforme empezamos a desmenuzarlo, vamos a pedirle al Espíritu Santo que nos guíe, que nos ayude a ver todas estas riquezas y que seas motivado por la gracia de Dios. Mira el versículo 3. Dice: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Esto es un llamado a alabar a Dios, a expresar nuestra adoración, pero no nada más es una frase muy bonita, bendito sea el Dios y Padre, sino que es un mandamiento. Cuando decimos bendito sea Dios, no estamos expresando un deseo que diga yo quisiera que Dios sea bendito, sino que estamos diciendo Dios es bendito. Estamos dando una descripción de quién es Dios, y bendecir quiere decir hablar bien de alguien. De manera que lo que esto dice es que Dios es bendecido, que Dios es alabado, o que se debe hablar bien de Dios. ¿Te fijaste cuándo? No dice cuándo, ¿verdad? En la mañana, en la tarde, en la noche, todo el tiempo, en la escuela, en el trabajo, al salir, en el mercado, en el pecero, en todas partes. Debemos bendecir al Señor en todo lugar. ¿Te imaginas? Si verdaderamente bendijéramos a Dios en todo lugar, a toda hora, que siempre habláramos bien de nuestro Dios, que siempre estuviéramos engrandeciendo su nombre. ¡Wow!
¿De quién estamos hablando? ¿Te fijaste? De Dios, el Padre de nuestro Señor Jesucristo. Está hablando de un Padre que es personal, está hablando de una relación porque dice que es nuestro Señor Jesucristo. Tenemos una relación con Él. Nos habla de la autoridad de Dios porque habla que Él es Señor. Es el Señor Jesucristo. Y nos habla de que es el Mesías, el Cristo, aquel que Dios prometió que traería libertad y salvación para todos nosotros. Bueno, pero ¿por qué debemos adorarlo? ¿Porque me siento bien? ¿Debemos adorarlo porque pues llegué de buenas a la iglesia y hoy sí traigo ganas de cantar? ¿Debemos adorarlo porque en mi familia todas las cosas marchan bien? ¿Debemos adorarlo porque ando de buenas? ¿Y qué pasa cuando no te sientes bien? ¿Y qué pasa cuando no estás de buenas? ¿Y qué pasa cuando las cosas no salen bien o cuando te duele la cabeza? O cuando alguien de la iglesia me vio feo. ¿Qué pasa entonces? O cuando te peleas con la esposa en el camino a la iglesia. Yo no sé si eso pase aquí, ¿verdad? ¿Qué hacemos? Escucha cuál es la razón para alabar a Dios. Dice, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Mira, cuando la palabra bendición se usa para personas, esto nos va a llevar hasta el Antiguo Testamento. ¿Te acuerdas de la ley de Moisés? La ley de Moisés decía que bendición es lo contrario ¿a qué? A maldición. Si tú obedecías la ley de Moisés, si tú obedecías los preceptos de Dios, ibas a obtener bendición. Pero si no obedecías la ley de Dios o los preceptos de Dios, ibas a recibir maldición. ¿Ok? Y lo que Pablo está diciendo aquí es que los creyentes en Cristo somos objeto de las ¿qué? Las bendiciones de Dios. Tú y yo recibimos las bendiciones de Dios. Entonces la razón por la que alabamos a Dios es porque Él nos ha dado bendición en lugar de maldición. Merecemos maldición, pero Él nos ha dado bendición. No porque me sienta bien, no porque ande de buen humor, sino por lo que Dios ha hecho por mí. No porque mi familia haga lo que yo quiero, sino porque Dios no nos ha dado las maldiciones que merecemos, sino su bendición. Y no cantamos porque nos guste el ritmo, y no cantamos porque nos guste la música. Alabamos a Dios por todo lo que Él ha hecho por nosotros. Mira, hace unos años yo me acuerdo de una hermana que estaba frustrada porque en la iglesia no cantábamos bachata cristiana. Es en serio, de verdad. Y hace un par de años, por ahí una hermana que quiero mucho, un día llegó con su esposo y me dijo, pastor, ¿sabe qué? Queremos hablar con usted. Sí, claro que sí, mi hermana, ¿qué pasó? ¿Cómo están? Me dice, lo que pasa es que queremos darle las gracias. Hemos estado muy contentos en la iglesia todos estos años, nos encanta la enseñanza, nos encanta la hermandad, nos encanta el amor de Cristo, pero la verdad es que vamos a retirarnos de la iglesia y nos vamos a ir a otra iglesia. Y yo, ¿pero por qué? ¿Qué pasó, mi hermana? Bueno, sentimos que Dios nos está moviendo. ¿Y eso por qué? Lo que pasa es que la alabanza aquí se nos hace muy cortita y a nosotros nos gusta más la alabanza de esta otra iglesia, una iglesia que tiene una alabanza como de 1:20 más o menos. Es la alabanza que yo llamo 3:27, ¿ok? Que son 3 canciones, pero repiten el coro 27 veces, ¿sí? Y hay personas que eso les gusta, y está bien, no está mal, es una cuestión de preferencia, ¿verdad? Son preferencias en las que erróneamente hemos caído. ¿Y sabes por qué erróneamente? Porque de repente oímos gente que dice, pues a mí me gusta el rock. Y de pronto escuchamos otro que dice, no, es que a mí me gustan los himnos. No, pues a mí me gusta el gospel. No, lo que pasa es que a mí me gusta la música pop. No, pues a mí me gusta Marcos Witt. No, pues a mí me gusta Pedro Infante. Pero ese no es cristiano. Ah, pues sí, ¿verdad? Nomás decía. Déjame decirte algo. ¿De cuándo acá la alabanza a Dios depende de lo que le guste a la gente? ¿De cuándo acá la alabanza y la adoración al Señor se tiene que hacer a la medida de lo que la gente quiere?
o de lo que la gente ve popular, a la medida de nuestra cultura. ¿De cuándo acá? Escúchame, alabar a Dios no es nada más cantar canciones. Romanos capítulo 12 dice que debemos presentar nuestros cuerpos como un sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es nuestro culto racional, que es nuestra alabanza racional, que es nuestra adoración racional, nuestra adoración intencional. Eso lo que nos está diciendo es que adorar a Dios no nada más es venir a la iglesia y cantar unas cancioncitas, es la decisión que tomamos en nuestra vida de servir a Dios, de servir a los demás, de entregarnos por los demás, de tomar nuestras decisiones y hacer nuestras cosas para darle la gloria a Dios. ¿Me explico? ¿Ves qué grande es la adoración? ¿Ves qué grande es la alabanza? Y me encanta la palabra de Dios, porque nos pone todas estas cosas tan al alcance de nosotros. Fíjate, ¿cómo no íbamos a bendecir a Dios si Él nos bendijo con toda bendición espiritual? Dios es la fuente de la bendición. Esas bendiciones no las puedes obtener por ningún otro medio, por ninguna otra persona, ni por ninguna otra cosa. Es Dios la fuente de esa bendición. Pero lo más increíble es que no te la puedes ganar con ningún esfuerzo. No te la puedes ganar con ningún tipo de devoción o con ningún tipo de cosa de ese estilo, con arduo trabajo, qué sé yo. Es algo que Dios hace. Es algo que Él ha sellado con su Espíritu Santo, cada bendición sobre tu vida. Es lo que acabamos de leer. Pero es importante que nos demos cuenta de qué estamos hablando. Dice que son bendiciones espirituales. ¿Te diste cuenta? No son físicas, no son materiales. Escúchame, por favor. Dios nunca nos ha dado en la Biblia una garantía de que tendremos todas las cosas materiales que deseemos o que queramos. No vas a ver en la Biblia, en ninguna parte, que Dios te garantice que vas a tener todas las cosas que quieras. Y lo que es más, pon atención, Dios nunca nos ha dado una garantía en la Biblia de que nos va a sanar de todo tipo de enfermedad física que padezcamos. ¿Oíste eso? No hay esas garantías en la Biblia. No nos va a hacer millonarios, no nos va a regalar un yate a la orilla del mar, no nos va a regalar 5 casas, un Corvette y no sé cuántas cuentas de banco en las Islas Caimanes. Son bendiciones espirituales. Lo más increíble de esto es que no tenemos que estar como los niños en Navidad, a ver qué me va a amanecer, porque dice, ¿te fijaste? Que ya son nuestras. Dice que nos bendijo, ya nos bendijo con toda bendición espiritual. Son tuyas, son mías. Podemos vivir esas bendiciones cada día de nuestra vida. Podemos gozarnos cada día de nuestra vida en las bendiciones que Dios nos ha dado. Déjame darte una probadita, déjame darte un vistazo de lo que el Señor nos está hablando. Dice que nos bendijo en Cristo. ¿Qué quiere decir esto de en Cristo? Estar en Cristo quiere decir estar unido con Él por medio de la fe en el Evangelio. O sea, Dios no nada más nos bendice por medio de Cristo, sino que nos bendice en Cristo. Ponme atención aquí, echa a correr la ardillita porque esto va a estar emocionante, ¿ok? Fíjate bien, te lo voy a explicar para que no te duela mucho la cabeza. Estar en Cristo, en este pasaje, aparece más de 10 veces. ¿Será importante? Muy importante. Entonces déjame te lo explico. Versículo 4 dice que es en Cristo que nos escogió desde antes de la fundación del mundo. Versículo 7 dice que es en el amado en quien tenemos redención por su sangre. Versículo 11 dice que los primeros judíos creyeron porque estaban en Cristo y los gentiles fueron incluidos en Él y sellados por el Espíritu Santo. Entonces es bien importante que Dios, en el versículo 10, reunió en Cristo su plan y todas las cosas de lo que Él quiere hacer.
¿Qué quiere decir? Quiere decir que estar en Cristo es que tú y yo somos parte del plan eterno de Dios. Ya leímos que nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, pero mira lo que dice 2 de Timoteo 1:9. Dice, quien nos salvó y llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús antes de los tiempos de los siglos. Antes de que existiera el tiempo, antes de que existiera el universo, Dios ya había pensado en nosotros. Dios ya había pensado en aquellos que compartirían todas estas bendiciones espirituales. Y déjame decirte algo muy importante. Desde que Cristo nació, desde que Cristo caminó por esta tierra hasta que ascendió a los cielos, Dios pensó en ti y en mí como estando en Cristo. ¿Qué quiere decir esto? Esto quiere decir que cualquier cosa que Cristo hiciera como nuestro representante es como si tú y yo la hubiésemos hecho, porque estamos en Cristo. Toda obra que Él hizo, toda obediencia que Él efectuó en su vida hacia el Padre, es como si tú y yo hubiésemos obedecido porque estamos en Cristo. Entonces, cuando Jesús obedece perfectamente a Dios, eso es lo que nos es contado como nuestra fuente de justicia, que al obedecer a Él y al tú y yo estar en Él, nosotros estábamos obedeciendo en Cristo. Precisamente porque Dios piensa en nosotros como estando en Cristo, es que Él puede ver nuestro pecado como si fuera de Cristo. Y por eso es que Él muere en la cruz por nuestros pecados. Por eso es que es justo que Él pague por nuestros pecados. ¿Ya te empezó a doler la cabeza? La palabra de Dios dice que Él llevó nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia. Pero déjame decirte algo. No nada más nuestros pecados le pertenecen a Cristo, sino que nosotros mismos le pertenecemos a Cristo. Cuando Cristo murió, Dios está viéndote a ti y a mí como muriendo en Cristo. Cuando Cristo resucitó, tú y yo somos resucitados juntamente con Cristo porque estamos en Él. Cuando Él asciende, cuando Él recibe la gloria, tú y yo estamos recibiendo la gloria de Cristo. Por eso es que todas las bendiciones que Cristo ha obtenido, la salvación y todo esto es tuya y es mía, porque estamos en Cristo. Eso es lo que decimos cuando somos bautizados. Entramos en el agua y decimos, estoy siendo sepultado juntamente con Cristo. Y cuando salimos del agua es el simbolismo de que fuimos resucitados juntamente con Cristo. Y déjame decirte algo, esto tiene grandes beneficios. Grandes beneficios. Porque el estar en Cristo quiere decir que podemos vivir sin que nos afecte nuestra antigua manera de vivir. Quiere decir que podemos vivir sin las presiones y sin las demandas del viejo hombre, porque ahora estamos en Cristo. Porque estamos en Cristo es que deseamos a Dios, es que queremos estar con Él, es que queremos aprender más de Él, es que venimos a la iglesia. Porque estamos en Cristo es que somos nuevas criaturas que pueden poner sus ojos en las cosas de arriba. Porque estamos en Cristo es que podemos tener una relación con el Padre y estar firmes en Él. Por eso por eso dice la palabra que todo lo puedo en Cristo que me fortalece. ¿Estás ahí? Mira, si esto no es motivo de alabanza, yo no sé qué es. Es la cosa más segura y más impresionante que podemos leer. Pero por si fuera poco, el hecho de que nos haya bendecido, tiempo pasado, o sea, ya te bendijo con toda bendición en Cristo. Mira el versículo 4. Dice, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Dice que te escogió antes de la fundación del mundo.
Y eso es la maravillosa doctrina de la elección. Una doctrina que ha confundido a algunos, pero que nos ha maravillado y nos ha impactado poderosamente a muchos otros y nos ha dado una paz increíble. Un profesor del seminario decía: trata de explicar la elección y puede que pierdas la cabeza, pero trata de descartar la elección y puede que pierdas el alma. ¿Por qué? Porque la salvación comienza con Dios. ¿Oíste eso? Dile al que está a tu lado: la salvación comienza con Dios, no con el hombre. Todos hemos escuchado las palabras de Jesús. Juan 15:16. Jesús dice: no me elegisteis vosotros a mí, sino que ¿qué? Yo os elegí a vosotros. Si Dios deja por sí solo al pecador perdido en sus propios caminos, nunca va a elegir a Dios. Es lo que dice Romanos 3. No hay quien busque a Dios, no hay quien haga lo justo, no hay ni siquiera uno. En realidad Dios en su amor es el que busca a los pecadores. Jesús en Lucas 19:10 dice: el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. ¿Y sabes qué es lo emocionante? Que Dios nos escogió desde antes de la fundación del mundo. Nos escogió en Cristo. Es algo que Dios hizo. Tú y yo no tuvimos nada que ver ahí, nada que nosotros hubiéramos hecho. Pero déjame decirte, no es nada nuevo. En el Antiguo Testamento es Dios quien escogió a Abraham, ¿te acuerdas? Y escoge a Abraham y lo llama para ser bendición y para que por medio de él sean benditas todas las naciones de la tierra. ¿Te acuerdas? Y luego escogió a una nación, a Israel. Y escogió al pueblo de Israel para manifestarse a ellos y para hacer bendición en medio de todas las naciones. ¿Y qué decimos del pueblo de Israel? ¿Que son el pueblo qué? El pueblo escogido de Dios. Y aquí en Efesios nos está diciendo: hey, ¿qué crees? Dios te escogió a ti y a mí para recibir su gracia, para recibir sus bendiciones. Déjame decirte algo más para pasar al siguiente punto, porque si no nos podríamos pasar aquí un mes predicando acerca de todo esto y no acabaríamos. El hecho de que Dios nos haya escogido desde antes de que el universo existiera, desde antes que hubiera tiempo, quiere decir que la decisión fue completamente suya. La decisión fue total y absolutamente de Dios. No dependió de nosotros, no dependió de ninguna circunstancia temporal, no dependió de ninguna circunstancia humana. La elección de Dios está arraigada en la naturaleza de Dios, en la profundidad de su gracia y está arraigada en su soberanía. ¡Wow! ¿Qué hacemos con esto? Pues esto nos tiene que dar una seguridad tremenda. Una seguridad porque nos garantiza que estamos dentro del propósito de Dios, que es un propósito mucho más elevado de lo que tú y yo podemos entender. Y en segundo lugar, porque podemos alabarle, porque podemos adorarle por las bendiciones que Él nos ha dado sin merecerlas. Y en tercer lugar, porque no nos podemos creer mucho. Oh, ¿ya me viste? Yo acepté a Cristo en mi corazón, soy tan inteligente, ¿verdad? No. Porque fue Él quien tocó nuestro corazón, fue Él quien nos llamó. Y fue Él quien al tocar nuestro corazón y al llamarnos provoca esa respuesta para aceptarle. Decía el pastor John MacArthur que el libre albedrío es el que le da la libertad al pecador para escoger con qué tipo de pecado puede pecar. El libre albedrío te da la posibilidad y la libertad de escoger con cuál tipo de pecado te quieres destrampar. Sin la ayuda de Dios es imposible buscarlo. Entonces fíjate, dice que nos bendijo con toda bendición, que nos escogió desde antes de la fundación del mundo, y dice el versículo 5 que nos adoptó como hijos. ¿Sabes tú que en el mundo romano el padre de familia tenía todo el poder y toda la autoridad sobre la familia? Era tal la autoridad de un padre que él podía matar a un miembro de su familia y no ser culpado de homicidio, porque él es la autoridad de la familia.
Y en el mundo romano del primer siglo, no nada más tenía la autoridad sobre su familia, sino que tenía la autoridad sobre todos los bienes. Él podía disponer, hacer y deshacer como le diera la gana con el dinero y todas las cosas, porque él era el padre de familia. Entonces la adopción, en el tiempo de los Efesios, quienes están leyendo esta carta originalmente, era algo que incluso los césares hacían para transmitir su estado, para transmitir su poder, sus riquezas, su nombre, etc. Y la forma en que tú adoptabas a alguien en el primer siglo es que tenías primero, el padre natural tenía que renunciar a su derecho sobre el hijo. Entonces el padre natural te vendía al hijo como esclavo de manera temporal y era tu esclavo y después tú lo liberabas. Y luego el padre natural te lo volvía a vender y luego tú lo liberabas. Y si te lo vendía una tercera vez, entonces él estaba renunciando a su derecho de padre y tú podías ejercer ya el control absoluto sobre el hijo. El padre adoptivo tendría ese poder y ese control sobre el hijo hasta que muriera o hasta que lo liberara. ¿Qué quiere decir eso para nosotros? Tú y yo éramos hijos de ira. Tú y yo éramos hijos de desobediencia. Tú y yo estábamos bajo la potestad del pecado. Jesús dijo: vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. Pero ahora hemos sido adoptados por Dios. Ahora Dios controla nuestras vidas y Dios controla nuestra propiedad. Ahora Dios es nuestro Padre. Y como Dios nunca muere, Dios siempre va a estar en control absoluto. Y vamos a estar bajo su control. Y lo mejor de esto, hermanos, es que el que es adoptado recibe un nuevo estatus. El que es adoptado recibe un nuevo privilegio. El que es adoptado recibe una nueva propiedad y recibe cosas que antes no eran suyas, pero que ahora son completamente suyas. Como hijos de Dios, lo que esto nos está diciendo es que somos coherederos de Cristo de todas las cosas. ¡Wow! Todos los privilegios de un verdadero hijo de Dios es lo que Dios nos ha dado. No nada más somos parte de la familia de Dios, sino que además gozamos de una relación con Dios similar a la relación que Jesús tiene con el Padre. Dime si no es para estallar en alabanza. Es chiquitiguao, definitivamente. ¿Y sabes qué? Me choca porque apenas estoy agarrando vuelo y ya se nos acabó el tiempo. Pero mira, voy a tratar de resumírtelo. Fíjate todas las cosas que el Señor nos ha dado. Nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales, o sea, nadie te las puede quitar. Están en su presencia, Él nos bendijo, son tuyas. Estamos en Cristo, Dios nos escogió, esto es algo fascinante. Yo no sé cómo el Señor pudo escoger a alguien como yo, pero pues no depende de mí, depende de Él. Dios nos escogió. Dios nos adoptó, dice, según el puro afecto de su voluntad. O sea, no por nada que hayamos hecho, no por tus ojos bonitos, sino porque Dios quiso. Versículo 6 dice que somos aceptados en el amado, que somos aceptables delante de Dios. Que Dios no nos rechaza, que nos ha hecho aceptables en su presencia. Aquí no hay con que Dios no me quiere, Dios no me ama, Dios me va a fulminar. Dios nos ha hecho aceptables en Cristo. ¿Oíste eso? Versículo 7, Cristo nos ha redimido del pecado. Fíjate todo lo que nos ha dado. Nos ha dado el perdón, nos ha limpiado de toda falta según las riquezas de su gracia. Redimir es cuando pagabas el precio por un esclavo para que fuera libre. Y Cristo nos ha redimido. Él ha pagado con su sangre el precio de nuestro pecado. Somos libres del pecado, somos libres de la muerte. Nos ha perdonado, quiere decir que nuestras faltas fueron arrojadas a lo más profundo del océano.
que nunca más recordará nuestras transgresiones. Dice el versículo 9 que nos dio a conocer el misterio de su voluntad, que Dios se reveló a nosotros, que nos permite acercarnos a Él. Y por eso tú y yo podemos estar aquí aprendiendo. Versículo 11 dice que nos ha dado una herencia. ¡Wow! Versículo 13, que fuimos sellados con el Espíritu Santo. Y es la garantía de que veremos todo esto cumplido en nuestra vida. Si Dios te dijera, ¿por qué me quieres? ¿Te parece poca esta lista? Lo que acabamos de leer involucra a cada persona de la Trinidad. El Padre nos escogió desde antes de la fundación del mundo. El Hijo nos salvó, nos redimió con su propia sangre. El Espíritu Santo nos selló con la promesa y la garantía de la herencia prometida. El plan de Dios cumplido en la obra de Cristo, aplicado por medio del Espíritu Santo a tu vida y a la mía. ¿Y sabes por qué? Con esto acabamos, versículo 6. Para alabanza de la gloria de su gracia. Versículo 12, para alabanza de su gloria. Versículo 14, para alabanza de su gloria. La razón por la que experimentamos todo esto es para que el universo completo y el mundo alrededor de ti pueda ver el tipo de Dios que tenemos y pueda estallar en alabanza a ese Dios maravilloso. Y solo cuando experimentamos estas cosas en nuestra vida podemos comenzar a ver el inmenso amor de Dios. Ten cuidado de no pensar que todo debe girar en torno a ti o que tú eres el centro del universo. Se trata de Dios, se trata de su gloria. Cuando pasamos por cosas difíciles y a veces algunos preguntan, Dios, ¿por qué? ¿Por qué dejaste que pasara esto en mi vida? ¿Por qué permitiste estas cosas? En lugar de eso, ¿sabes qué? Debiéramos decir, Señor, tú eres magnífico. Tu gracia es impresionante. En medio de esta dificultad, Señor, en medio de esta prueba, ayúdame a ver tu misericordia. Ayúdame a ver esta maravillosa salvación que me has dado. Permite que la gente a mi alrededor pueda ver la magnificencia del poder de tu gracia y de tu gloria. Y que puedan glorificar tu nombre. Y que el mundo pueda verte a través de mis circunstancias. En tu escuela, en tu familia, en tu trabajo, en todo lugar. Amén. ¿Por qué no te pones de pie? Vamos a darle gracias a Dios. Oh Señor, es tan maravilloso estudiar tu palabra. Es tan rico, Señor, escuchar todas estas cosas que tú nos has dado tan abundantemente. Padre, el poder estar aquí juntos en familia, entre hermanos y hermanas, sabiendo que somos tus hijos, que nos has bendecido tan abundantemente, nos llena de gozo, nos llena de alabanza a ti, porque tú eres digno, Señor. Padre, yo te pido que nos permitas darnos cuenta de esta maravillosa verdad, que tú eres nuestro Dios, que tú eres el originador de nuestra salvación, tú eres el dador de la vida, tú eres aquel que nos tiene en su mano, que nos conduce por esta vida y nos enseña. Y Señor, te pedimos que nos ayudes a ser ese reflejo de tu gloria, de tu gracia, de tu amor. Que todo lo que decimos, que todo lo que hacemos, Señor, que cada cosa en cada lugar pueda reflejar en nuestra vida esto que acabamos de leer, lo que tú has hecho por aquellos que te aman. En el nombre precioso de Jesús. Amén.